¿Qué hubo? ¿Cómo está la vaina? Sí, buenas, ¿cómo ha estado? A la manito. ¿Qué pasó, mi pana? Háblame de ti. Yusham Shushantam. Putzane Ñiquiquiam. Épale, bro, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Hola, somos sus comadres de Más Podcast para Más Orgullo. Reunidas digitalmente, acortando distancias y armando un círculo virtual con nuestras voces que viajan tras las huellas de la diáspora africana. Este es un nuevo canal producido por el Movimiento Afrolatino Ciaro y conducido por el Comité de Más Conversaciones para amplificar y centrar las voces negras. Con la intención de fortalecer las conexiones y compartir las experiencias de las personas afroindígenas y negras desde sus territorios. Únete a este viaje a través de la palabra y acompáñanos a problematizar, desmontar y reparar el racismo estructural de nuestra sociedad. Únete al comadreo de Más Podcast para Más Orgullo. Muchas gracias por sintonizar el episodio número 2 de Más Podcast para Más Orgullo. Aide, ¿nos puedes dar una pequeña introducción de lo que fue el episodio número 1, en dónde estamos y cómo llegamos acá? Pues sí, venimos del capítulo 1, del episodio 1, donde acabamos de contar cómo es que se formó Más Conversaciones para Más Orgullo y también donde nos presentamos. Entonces, si no nos has escuchado, es un buen espacio para comenzar. Y así vamos arrancando con esta temporada de Más Podcast. Lancemos la copla de Black Mama. Sé que le gusta mi rima. Y si le gusta puede cantarla, pero no se olvide usted que es mía y que solo puede entonarla. Este gozo es contagioso y yo sé que se le pega. Sé que mis tambores resuenan por encima de su extrañeza, pues traemos los espíritus aquí escondidos en cada hebra de cada trenza que te susurran al oído que este bororó se pega. Que tu curiosidad venga con respeto, que de lo malo ya estuvo bueno. No quiero señalarte, pero decirlo debo. Si hay suelo pa' que baile, compartimos ese suelo. Pero no olvide mi compa, que es mío el cuero. Oh, gracias Black Mama por compartir este poema tan poderoso. Bueno, como verán, hoy la poesía y la escritura reflexiva serán los protagonistas de este espacio. Además de la poesía que acaban de escuchar de nuestra comadre de Ecuador, Black Mama, también escucharás 2 textos reflexivos que dan contexto a la conversación que queremos generar el día de hoy. Así que, comadres, las quiero invitar a todas a que formemos una rueda, acérquense, vamos a hacer un círculo de reflexión y compartir primero lo que sentimos cuando escuchamos este poema. ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando escuchas estas palabras de Black Mama? Tomando en cuenta que hoy queremos reflexionar y dialogar sobre las diferentes maneras creativas que nosotros como activistas, gestoras, artistas que formamos esta tierra virtual que llamamos Más, hemos encontrado para dar respuesta a nuestras conversaciones de cómo lograr el rescate y la salvaguarda de las manifestaciones culturales afrodiaspóricas, de las muchas formas de apropiación cultural que se han como codificado y naturalizado en espacios como los escenarios artísticos y en los diferentes espacios también sociales que existen, ¿no? Así como acérquense, vamos a conversar, cuéntenos un poco. ¿Qué les pasa cuando escuchan cosas como que tu curiosidad venga con respeto, que de lo malo ya estuvo bueno? No quiero señalarte, pero decirte debo. Si hay suelo para que baile, compartimos ese suelo. Pero no olvide, compa, que es mío el cuero. ¿Cuáles son nuestras reflexiones de esto? Bueno, yo quiero decir que esta es una de mis partes más favoritas de este podcast.
porque es la oportunidad de escuchar como todas esas perspectivas y todas esas voces que nos convocan. Este poco de gente que se interesa por lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Cuando yo escucho esa copla de Black Mama, es como si tuviera un montón de flashback en la cabeza, como momentos en los que he querido decir de esa manera tan ordenada cada una de esas líneas, o momentos incluso en los que no he dicho absolutamente nada porque me quedo como procesando si es que fue una exageración lo que sentí, porque eso es lo que genera en gran parte esto, ¿no? Como que tú te cuestionas. Y eso es lo doloroso del racismo, como que cuando llegan estos momentos, tú te terminas cuestionándote a ti misma como, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que esto que estoy sintiendo me estoy montando en una película, como decimos nosotros acá en Colombia? Que tu curiosidad venga con respeto, que de lo malo ya estuvo bueno, no quiero señalarte, pero decirlo debo. En este momento de mi vida, después de haber pasado por tantas cosas, yo siento que yo tengo una tarea absolutamente necesaria y es la de señalar cuando las cosas no son justas y cuando este tipo de situaciones acomodan al que está acomodado y desacomodan más al que está desacomodado. Pienso mucho en los momentos en los que he tenido que escuchar a mujeres negras, a hombres negros. He tenido que escuchar esos silencios, porque también tenemos mucho temor de denunciar y de denunciar las palabras como son. Hay suelo para que baile, compartimos este suelo, pero no olvide mi compa, que es mío el cuero. Mi mamá, yo quiero hablar de esto como con una reflexión de mi mamá. Hay un plato, un postre de mi familia que se llama jalea de tamarindo. La jalea de tamarindo es un dulce típico de mi familia que lo hemos heredado de abuelas, tías, etc. Mi mami hace esto y estaba una amiga que tiene un restaurante súper delicioso aquí en Riohacha y le dice como que, ay señora Viulida, deme la receta, no sé qué, pero démela completa porque yo sé que ustedes las mayoras dan la receta incompleta. Por alguna razón es eso, ¿no? En esa incompletud es una manera de salvar también, de resguardar. Sí, o sea, como decir, no te voy a dar todo mi tesoro. Pero mi mamá, que es como la hizo Dios, viene y le dice, no, mija, yo te la doy completa, es que a ti no te va a quedar igual nunca, o es que tú tienes las manos mías. Y me llama cuando la estés haciendo y efectivamente ella hizo algo y me llama y me dice, Raiza, no me quedó igual. Me dio mucha risa y ahora que estaba escuchando eso, por eso les decía como que se me vienen demasiados flashbacks a la cabeza, como de momentos que ya viví en situaciones donde no supe qué responder, en situaciones donde quizás me torturé pensando que mis palabras, en vez de posicionarme y de resistir, sentí como que, ¿será que estoy exagerando? Sí, como que eso también es como una secuela que dejan estas formas, estas prácticas de violencia, porque es violencia cuando no podemos participar. ¿Y qué es mío el cuero? Significa básicamente, o me trajo muchas cosas a la mente, me puso a pensar, mira, puedes tratar de vivirlo y tratar de acercarte lo más que puedas a mi experiencia, pero no lo vas a sentir igual. No vas a sentir igual ese dolor y esa pena por mucho que te quieras acercar. Eso me generó. ¿Qué es mío el cuero? Me hace pensar en pensando como sobre todo en la música y en la danza, en términos como de performance, ¿no? Cuando hay muchísima gente que hace nuestras tradiciones, nuestro género, pero ellos no sufren el racismo estructural. Entonces, esos géneros nacen también de un diálogo entre los que nos suceden, los que suceden a estas comunidades y las maneras que tienen de expresar esos dolores, de las maneras de expresar esos procesos, esas violencias y transformarlas de una manera con sudor, con lágrimas, con historias de violencia, transformarlas en amor, pero continúan padeciendo y sufriendo lo que el sistema le trae. Pero quien hace el arte, que no forma parte de esa comunidad,
no tiene que vivir eso. Entonces solamente disfruta. Solamente disfruta o aprende después de que todo eso está procesado. Lo aprende, lo disfruta y muchas veces hasta hace capital, ¿no? Se nutre, se beneficia de eso. Esa frase, pero no olvide mi compa, que es mío el cuero, es que yo sigo sufriendo. Si yo me bajo de la tarima y al bajarme de la tarima hay un montón de cosas, un montón de procesos violentos que sigo viviendo. Mientras tú te bajas de la tarima y no vives esos procesos. Entonces es importante que me centre en esos espacios también, que se reconozca esos procesos. Quería decir como que tú estás aterrizando esto en un lugar que me parece bastante complejo y pantanoso como lo son las artes, por lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Como que lo que producimos nosotros como pueblo negro, desde la música, las artes plásticas, la danza e incluso desde la academia, siempre es visto como que no tiene la suficiente validez o no es lo suficientemente legítimo para enunciarlo desde ahí, ¿no? Hace poco estuvimos en una rueda de bullerengue y cuando yo vi las personas que entraron agarrando los tambores y me di cuenta que estas personas que estaban agarrando los tambores no eran personas negras, mira, yo me paré y me salí del espacio inmediatamente porque sentí que de alguna manera era como una falta, era como si yo me estuviera prestando para esa mofa. Y cuando ahora tú lo planteas y lo dices como, mira, es una estructura que no nos permite posicionarnos desde ahí, pero que también es una estructura que cuando tú te acomodas perfectamente empiezas a lucrarte de esto. Empecé a analizar como este fenómeno que está sucediendo aquí desde lo musical, quizás un poco de esta experiencia que te estoy planteando, y es como que la forma como la gente baila bullerengue responde a cómo los negros estaban atados, a cómo tenían puestos los grilletes, por eso se baila así. ¿Cuándo vas a bailarlo así? Si eso no está en tu ADN, eso no está en tu genética, eso no está en tu historia, por mucho que tú quieras. Y sí, hay suelo para que todo el mundo baile, ¿cierto? Pero hay que saber marcar los límites y saber hasta dónde yo puedo llegar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que ya se estén apropiando de la producción de este tipo de música o de la producción de este tipo de conocimiento, ya siento que se están saltando la talanquera, se está faltando a nuestro legado ancestral. Saludos, comadres. Gracias por esta conversa nuevamente. Black Mama es demasiado poderosa cuando pone en su voz esa capacidad que debemos desarrollar para defender y no sentirnos en minusvalía o vergüenza, para reclamar lo que es nuestro, lo que ancestralmente es nuestro. Cuando yo escucho esta interpelación que le hace a un otro que viene con ganas de apropiarse o con irrespeto, me parece que puede alentar a otros quienes a veces hemos tenido dudas con respecto a eso, dudas con respecto a reclamar el mal uso de nuestros espacios, el mal uso de nuestras tradiciones. Entonces agradezco muchísimo esta frase tan buena: si hay suelo para que baile, compartimos ese suelo. Así son todas nuestras fiestas, así son todos nuestros espacios, abiertos para compartir, pero hacer la salvedad de que ese espacio necesita tratarse con respeto y con reconocimiento de que es un conocimiento, de que es una información, una tradición que es ancestral y que es nuestra como afrodescendientes, como indígenas, como afrolatinos. Gracias, Black Mama. Sí, de verdad, muchísimas gracias, porque yo siento que me pasa algo muy parecido, maybe, cuando escucho también si hay suelo para que baile, compartimos ese suelo, pero no olvides, mi compa, que es mío el cuero. O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el lugar que debemos entrar? Y aunque tú invitamos y queremos la diversidad en los espacios, queremos crear visibilidad de lo que hacemos, queremos crear espacios para compartir, para enseñar, pero también en ese proceso de compartir, en ese proceso de enseñar, queremos que haya respeto
y que entiendan que hay procesos que nosotros como personas negras vivimos, que personas no negras no viven y que estos productos vienen de ese proceso. Entonces el cuero es mío, el que sigue sufriendo, el que sigue viviendo realidades violentas una vez que se sale del escenario, sigue siendo las comunidades afro e indígenas, ¿no? Entonces, eso es un recordatorio que me hace pensar en qué debemos hacer, qué podemos hacer para ayudar a proteger que la violencia de la apropiación esté inmersa en nuestros espacios. ¿Cómo podemos ayudar a disminuir, a visibilizar esos procesos violentos de apropiación? No, mira que ahora que yo las estaba escuchando, comadres, también estaba analizando un poco todas las situaciones en las que nos sentimos despojadas, despojadas, y particularmente lo peligroso que se convierte el no poner un límite o el permitir ese acceso tan abierto hacia la producción de nuestros conocimientos, hacia la producción de nuestro arte, entre otras. Y reflexionaba también como cuál es el punto donde nosotros tenemos que resistir y resistir, ¿no? Y esto es un tema como de lo que casi ni se dialoga en nuestros espacios, en nuestras comunidades. Pero temas como la música, como la danza, los escenarios, fueron históricamente negados para la gente negra, porque la producción de arte de la gente negra era una producción de música callejera, porque era pobre, porque era vulgar, porque no significaba, ¿no? Y cuando llega el momento en el que la gente negra se apropia, se empodera y como de costumbre nos toca generar nuestros propios escenarios, nuestros propios espacios, pues de repente esto suele convertirse en algo más atractivo para las personas no racializadas. Y hablo de esto puntualmente porque temas como por ejemplo la música, sobre todo la música tradicional, ahora o siempre se ha utilizado para folclorizar nuestra producción de conocimiento. Y sí me cuestiono mucho y sí me parece súper interesante estar en esta conversación porque también se me vienen a la mente muchos espacios, muchos flashbacks, muchos momentos de mi vida donde me ha tocado o no he sentido el suficiente valor para reclamar, ¿no? Para decir es mío el suelo, o no he encontrado las palabras adecuadas para decir, oye, ven acá, si te gusta mi rima, tú puedes cantarla, pero no se te olvide que es mía y solo puedes entonarla. Es como una manera muy sutil de poder poner sobre la mesa estas conversaciones, pero sobre todo de marcar estos límites. Creo que Black Mama encontró también unas palabras muy apropiadas para poder enunciar y denunciar. Y una tarea valiosa que nos debe dejar este episodio es inicialmente lo que nos proponía Maybe, no sentirnos mal por marcar nuestros límites. Lo que nos propone Black Mama, poder hablar de esto, decirlo, pero sobre todo que no nos quedemos callados o calladas frente a situaciones donde sabemos que nos quieren tener callados. Porque mientras no tengamos estas conversaciones, pues eso va a seguir pasando por debajo de la mesa. Y vamos a seguir teniendo estas conversaciones mientras estas situaciones sigan sucediendo. Es necesario que tengamos estas conversaciones. Y creo que una invitación muy hermosa que hace no solo el poema, sino este episodio, es a poder enunciar las muchas formas de racismo y cómo se ha codificado y se ha naturalizado a tal manera que no nos sentimos con el coraje de decir alto ahí. Como tú dices, Raiza, es difícil, son conversaciones difíciles a veces, porque también estamos como adoctrinados de alguna manera. O, por ejemplo, yo nací en un lugar en donde, en Caracas, en Venezuela, nací y crecí
queriendo ser artista de danza contemporánea, ¿no? Entonces hay también un montón de adoctrinamientos o de internalizaciones que hay en relación a ciertas violencias que toma un tiempo sacárselas del cuerpo, sacárselas del cuerpo. Yo quiero compartir una reflexión o un escrito que tengo y que nace de ese... Silvia, quería decir algo antes de pasar a esa parte, si me permite, con respecto a lo que decía Raiza. Cuando yo decía, este episodio es una invitación a poder poner límites. Y yo recordaba y sentía cuando intentaba hacerlo, no entendía qué sucedía porque era visto mal, porque era negado, pero sobre todo porque había una revictimización. Entonces era yo la que pasaba a ser la que estaba equivocada, la que estaba haciendo un reclamo inadecuado. Y eso hace sentir que estás fuera de lugar y que tu reclamo no tiene sentido porque la sociedad te está colocando a ti como la victimaria ahora de un asunto que se supone que tú estás viviendo desde, no solo tú, sino tus ancestros desde hace siglos. Entonces ahora, cuando tú le dices a alguien, estás usando esa música de forma folclorizada, me estás exotizando, entonces resulta que eres tú el culpable porque, por ejemplo, estás diciendo, hay muchas acusaciones, por ejemplo, de racismo a la inversa. Eso no existe. Eso lo aprendí luego, lo aprendí ya con lenguaje técnico, con argumentos, pero poderlo defender en el momento en que sucedió muy temprano en mi vida, no era sencillo porque te acusaban o de separatista o de racista o de ver cosas donde no hay o de resentida o de resentido, de que la colonia ya pasó y tú todavía estás pegada en reclamar cosas que ya no existen, ya somos todos mestizos y entonces tú no puedes decir que esto es una cosa específicamente tuya o de tu comunidad porque es la venezolanidad en general, ¿no? Entonces eso que hace... que llama la atención Raiza, que es un buen punto para reflexionar sobre los límites, súper necesario para quienes a veces no nos encontramos con las herramientas necesarias, conceptuales, emocionales, para poner límites, para defender lo nuestro y para decir, si vas a compartir este conocimiento, lo vas a compartir en estos términos, no en los términos en que lo blanqueas, lo inferioriza, lo exotiza o simplemente lo mercantiliza. Sí, gracias Maybe. Y yo creo que por ahí también yo iba cuando decía en términos de que cómo puedes poner un límite de algo que también no entiendes, ¿no? Y no entiendes porque también te han internalizado procesos de ese proceso de mestizaje, de ese proceso de blanquearte, que hace como, sobre todo para personas que no tienen... O sea, que tienen un proceso de que son personas negras, son personas afrodescendientes, pero están desterradas y están en la búsqueda, lo digo de mí, ¿no? Que están en la búsqueda de encontrarse con eso que ha sido robado, ¿no? El despertar y el entender y el decir, este es el límite, ¿no? Esto es lo que me han quitado y esto es lo que yo tengo que defender y esto es donde necesito arraigarme. Ese proceso muchas veces es un proceso difícil en términos con el proceso de apropiación, de marcar esos límites, de decir, no, yo estoy en comunidad, pero aquí estamos entrando estas voces negras y yo defiendo la comunidad, pero también defiendo la ancestralidad. Y hay un proceso de entender cuáles son esos límites y esos límites se van aclarando en el momento en que vas también despertando, sanando tanto las heridas como las internalizaciones. ¿Sabes algo? Yo cuando te escucho hablar acerca de esto, rectifico cómo se ha codificado también. O sea, cómo esto ya son las formas en las que ha mutado el racismo de una manera tan potente que la gente negra, no en su totalidad, puede percibir cómo funciona la apropiación cultural. Porque un rasgo bien particular de la apropiación cultural es la explotación. Es como explotan esa producción de conocimiento, de arte,
Y no nos vamos lejos, vamos a irnos específicamente para el tema de la música, que es una cosa que creo que es muy importante mencionar, porque como decía anteriormente, la música de nosotros siempre ha sido la música popular, la del pueblo, la de la calle, pero en el momento en el que la industria se dio cuenta que no éramos 5 ni 6, sino que éramos un gran pueblo y que además debemos reconocer que hemos sido nosotros mismos quienes hemos hecho todo este ejercicio de autorreconocernos y de empoderarnos, evidentemente que empieza a existir como esta posibilidad de sonar. Y yo creo que ahí hay una corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad responde también a lo que nosotros como pueblo negro consumimos, ¿no? Porque hay personas que están produciendo para cantantes, para artistas en general, y no sabemos que son gente negra. Nosotros, si nos ponemos a analizar, si estamos consumiendo, estamos comprando cine negro, por ejemplo, el cine negro, ¿cuál fue la última película o cuál fue el último corto, o cuál fue el último programa, cuál fue el último podcast, qué fue lo último creado por gente negra que tú consumiste? Ahí a donde yo hablo de la corresponsabilidad, porque si bien no tenemos todas las herramientas para hacerlo con toda la quiero ser cuidadosa con esto, pero si quizás no tenemos todas las herramientas para hacerlo con el mismo profesionalismo, con la misma tecnología, creo yo, hay gente que lo está haciendo y es un ejercicio súper interesante y es una tarea muy hermosa. Pero ya adentrarnos a esto también implica entender que hay gente negra que se ha pasado toda su carrera produciendo para otra gente que sí tiene la tecnología, que sí tiene el dinero, que sí tiene el privilegio que le proporciona su clase y que le proporciona también ser una persona blanca, cis, hombre, etcétera, y hetero. Y cuando menciono esto, lo menciono también porque siento que hay un ejercicio importante que se está haciendo desde nuestras experiencias para poder visibilizarlas, poder mostrarlas, y hay gente que se apropia de toda esta forma y esto que estamos construyendo, que como siempre viene desde nuestro conocimiento tradicional, se apropia y lo interviene de tal manera que está absolutamente validado por todo el público, independientemente que sea racializado o no, el público lo valida. Y ahí es donde realmente yo creo que tenemos que pellizcarnos y ponernos a pensar, oye, ven acá, yo estoy consumiendo esto, ¿quién lo crea? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo escribe? ¿Quién pone a sonar a esta gente? Esto creo que es una importante, como un llamado también a la gente que nos escucha en general, a cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos haciendo. Y si realmente lo que la gente negra está produciendo está quedando en nuestra retina o está pasando por debajo de la mesa. Y también otra cosa, atrevernos a producir, aunque no tengamos esas plataformas tecnológicas que tiene la gente, como decía Gracia, privilegiada. Es decir, lanzarnos, porque a veces mucha gente no lo hace porque realmente es forzado y también por supuesto, cuesta arriba adquirir los equipos, las plataformas, los caminos para poder visualizar. Pero bueno, se trata quizás de hacer redes para que cada vez esa red aumente y nos podamos apoyar. Pero eso, consciente de que hay una potencia artística nuestra que podemos seguir transformando desde nuestras ancestralidades, pero también entra en un discurso revelador, nuevo, innovador, etcétera, antes de que la plataforma del capital, que es una plataforma que va a blanquear, lo tome. Sí, como reafirmar pues nuestra producción de conocimiento desde lo que somos, ¿no? Y garantizar, cómo crear medidas que garanticemos que las personas que son partes de estas comunidades son las personas que también se están beneficiando de esto que se está produciendo y que son generadores y que podemos potenciar ese conocimiento desde nuestro conocimiento, en vez desde el conocimiento el marco de trabajo que se impone, ¿no? Eso genera como todo un trabajo de resistencia, pues, y un trabajo de límites
No sé si Minox o Aide, que están aquí en esta rueda, quieren compartir un poco de las reflexiones que le traen las palabras de Black Mama antes que yo comparta un poco el próximo texto. Siento que concuerdo mucho con lo conversado con Raiza. Hay algo muy potente como la música, desde la historia musical, no sé, mayormente nombrada. Quisiera traer como un poco de referencia, histórica también, y no sé cómo nombrar esto. Sé que hay una existencia de lo que pasa en cada comunidad, pero bueno, en Estados Unidos, cuando se creó esta productora o disquera que se llamaba Motown, ¿no? Que empezó a hacer como este tipo de recolección, de proyección de artistas negros, y justo ahí, o sea, ya se empezó a ver desde otro punto el arte negro, ¿no? Y ya como eso impacta, y aunque estamos hablando de unos años donde la segregación estaba bastante marcada, como eso de alguna forma nutre la comunidad. Y luego de que hay un rechazo racista, luego que el sistema lo toma, lo manipula, lo pone, no sé, lo maquilla y lo quiere mercantilizar desde otros puntos, como si lo hicieran otras personas o los creadores hubiesen sido otras personas. En forma personal, yo soy una persona que practica danzas urbanas desde hace mucho tiempo, y creo que en todo este tránsito yo he tenido entendimiento de muchas cosas a lo largo del tiempo, y pues pienso que el hip hop también tiene un contexto histórico bastante específico, y que a partir de ahí le ha podido dar mucho a este mundo como a nivel cultural, tanto música, baile, expresión gráfica y así. Pero yo creo que por todo esto lo que ha sucedido a nivel de marketing está súper desdibujada el por qué se inició y por qué se dio y por qué nació. Entonces, a partir como de la moda callejera, todo el mundo usa todo, ¿no? Y lo mismo recae con las trenzas y demás cosas que tienen que ver con la estética negra. Y pues yo creo que es válido iniciar conversaciones con esas personas que tenemos a nuestro alrededor y hacen arte con nosotros, como una danza urbana, por ejemplo, y poder entablar conversaciones las cuales nos permitan recordar por qué estamos ahí. Tanto esa persona que es racializada o blanco, y tanto como yo, que soy una persona negra, ¿no? Y como dice, digamos, la reflexión, compartimos ese suelo. Mientras haya música, mientras haya baile, pero pues como que algo que me gusta decir, no hay que olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Gracias por esta conexión de compartir el suelo. Mi reflexión, mi pregunta es, ¿qué significa compartir el suelo? ¿Cómo se ve en una realidad compartir el suelo sin apropiar? Y creo que esa es una pregunta que es importante traerla, porque la apropiación pasa muchísimo. Hay una frase que recuerdo de una persona que lo dijo en inglés y más o menos en español, es como resultados racistas sin que la intención sea racista. Entonces, a veces las personas están como interesadas, pero no han tenido estas conversaciones donde hablamos de qué significa apropiación, y entonces si se va a compartir, cómo se comparte sin que se apropie, ¿no? Entonces, lo que se me viene a la mente en ese momento, lo que siento es, como persona que no soy afro, para mí estar en espacios de compartir significa que yo estoy en una relación recíproca en comunidad. Entonces hay una invitación y no estoy allí para llevarme, sino para contribuir. Entonces, desde mi lugar es no buscar como, no sé, hablando acerca de performance, ¿no? Como la luz o el escenario, porque ese no es mi espacio en ese momento, porque yo en mi comunidad también tengo espacios para
para llevar ese liderazgo, para llevar esas opciones de posibilidades. Entonces, yo creo que si alguien más también quisiera compartir cómo es que se ve en el día a día compartir el suelo sin robarse, porque es lo que constantemente pasa. Creo que tenemos algunos apoyos y experiencias de lo que estamos platicando, de cómo fácilmente pasa el folclorizar. Entonces, como hay oportunidades de compartir. Una de las cosas importantes de nuestro espacio es este espacio de reparación, de transición, de encontrar respuestas. Y queremos compartir una lectura reflexiva que de cierta manera pensamos que es una manera que nosotros hemos encontrado o que hemos construido esta escritura de manera de dar respuesta a estas conversaciones, ¿no? Entendiendo que educar es la clave y también en esta lectura reflexiva exponer de qué manera podemos protegernos, proteger ese conocimiento de no ser apropiados por otros que no respetan, que solo buscan lucrarse, ¿no? Entonces, queremos compartir con ustedes, con la audiencia, esta lectura reflexiva que para nosotros es una manera de reparación, es una respuesta de reparación. Un ruido sordo y suave se siente y se sabe, comadres. Una corriente de agua y viento que atraviesa mi cuerpo aparece en forma de susurros mezclados con las risas de los primos en el río, con la luz de la vela de los lunes y el olor a madera quemada para hacer el sancocho. Son los susurros de la ancestralidad que siguen acompañando mi caminar al atravesar caminos lejanos para acariciar nuevas tierras. En este lugar de extrañamiento, no soy el único que les oye, que lo siente. Muchos de las tierras vecinas lo acarician también. Parecen venir del mismo lugar, con nostalgia, fuerza, alegría. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué pasó con el ombligo sembrado en las tierras de mis abuelas y mis abuelos? No soy la única que se interroga la piel con este dolor. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no estamos? Quizás jugadas de mar y tierra que hicieron que nos juntáramos para resembrar. Hey, hay que recordar que vienen otros ombligos. Hay que preparar el terreno, el camino, para que ellos escuchen y sientan los susurros también. Y nos vean, y nos veamos, amefricanos. En los distintos nombres que usamos para realzar la madre África y la madre América. Más tierra. Ese es el nuevo terreno para el reencuentro y la reconexión. Más orgullo. Esa es la savia de la nueva comunidad. Ella necesita atenderse, cuidarse, regarse para esparcir sus raíces. Pero no olvides algo, corazón. La negación nunca descansa. Recuerda, esa que envuelve el aire que respiras como gas inflamable e imperceptible. Cuando no es la aniquilación de las cuerpas que portan historias africanas o indígenas, actúa como asimilación, a cambio de la injusticia enmascarada de progreso y estabilidad. Cuando no es la aniquilación de los cuerpos que portan historias africanas o indígenas, mija, la negación actúa como experta usurpadora. Usurpa los espacios propios y los ganados, con cuerpos desprovistos de la historia que los erigió. Amamos a quienes quieran abrazar nuestros susurros. No está en nosotros no querer. Aquellos que aprenden a querer y respetar nuestros susurros. Pero mija, no es suficiente, no es justo. Cuando no es la aniquilación de los cuerpos que portan historias africanas o indígenas, la negación actúa como desmemoria, mijita.
como desinterés, autodesvaloración, dependencia, falta de tiempo y dinero, soledad. Es astuta, muy astuta. Pero no desesperes, solo tienes que sumar. Recuerda que actuamos diferente a la negación. Invítalos a pelar verdura y poner el hueso en la olla, a rallar coco, a derretir papelón. Y mientras comen el sancocho, estoy segura que encontrarán soluciones comunes para que sean los cuerpos que portan historias africanas o indígenas les protagonistas de ese arte, que es el reflejo de las luchas de las comunidades negras e indígenas de donde provenimos. Transmitimos esta semilla a las nuevas generaciones migrantes, hijos que nacieron en otros territorios, pero que cargan la memoria de los ancestros en sus espíritus y sus cuerpos. Vamos a construir juntos caminos despejados para que más cuerpos que portan historias africanas o indígenas se unan a la tarea de resembrar la memoria y la ancestralidad afroindígena de nuestra Améfrica. Bienvenidos a más podcasts para más orgullo. Bueno, más podcast para más orgullo es la razón. Y aquí está mi hijo. Aquí estoy. Más podcast para más orgullo. Por esta razón es que estamos haciendo más podcasts para más orgullo, para crear espacios de visibilización de nuestras problemáticas como comunidad, con este espacio de este podcast que nos permite compartir cómo nos afecta la normalización de las violencias que se ejercen hacia nosotros, como la antinegritud y como los mecanismos de apropiación. Así que sigue conectados con nosotros en más podcast para más orgullo, para que continúes escuchando estas conversaciones. Este es nuestro episodio número 2 y prontamente vamos a lanzar el episodio número 3 en 2 semanas. Síguenos, no te desconectes, sigue conectado y ayúdanos, apóyanos a hacer de estos espacios, hacer más espacios como este. Una contribución es sumamente importante para seguir haciendo este trabajo, así que ve a nuestra página web movimientoafrolatinosiaro.org y haz clic en el link de donación y ayúdanos a seguir produciendo más podcasts para más orgullo. Estas son las comadres de más podcasts para más orgullo y nos vemos pronto en nuestro próximo episodio. ¡Bravo! Hasta luego. Hasta luego. Chaito. Chao, mi gente. Un abrazo. Chao, mi gente.